Bueno, buenas tardes. Mi charla pues, va a hablar de mensajería instantánea y tecnologías NLP. No sé si alguno las habréis usado. Como tenemos tan poco tiempo, y supongo que muchos no sabrán la terminología que se usa en NLP y todo esto, pues quise hacer una charla introductoria. Espero no haberme quedado demasiado introductorio y que os sirva bien. Quería dividir la charla en tres partes. Una es el por qué se está tendiendo hacia los NLPs o la tecnología NLP y llevar la interfaz de usuario hacia la mensajería instantánea. ¿Cuál es la razón de esto? La segunda es un poco de cómo es la estructura de un NLP, ¿vale? ¿Qué terminología usamos? ¿Qué son los intents? ¿Qué son las utterance? Etcétera, para que cuando entremos en la plataforma podamos saber qué es lo que estamos haciendo. Y si la media hora me da suficiente, quería entrar en Dialogflow, que es la plataforma de NLP que nos ofrece Google, para enseñaros un bot y cómo podemos dialogar con él, ¿no? y cómo va funcionando. Si no diera tiempo a esto y alguno está interesado, se lo puedo enseñar luego en offline. Bueno, mi nombre es Fernando, un poco una presentación, tampoco quiero perder mucho tiempo. Dejé Telefónica tras 17 años con el sueldo en Nescafé y nada, pues ahora me monté de autónomo, estoy dando clases en la universidad y bueno, estoy bastante contento de mi nueva vida. Y en esta nueva vida, bueno, pues al igual que digo aquí que los tiempos cambian, yo también he cambiado mi forma de trabajar y sobre todo porque los usuarios también cambian, ¿no? Antiguamente se usaban unas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, en temas de atención al cliente, que es donde más se está llevando esta tecnología, que se atendía al cliente por teléfono, ¿no? Hoy en día los usuarios cada vez usan menos el teléfono, ¿vale? Lo que usan es mensajería instantánea. Y la comunicación con los clientes hoy en día se está volviendo más complicada, ¿no? O sea, antiguamente, bueno, pues telégrafo, carta, vamos a dejarlo ahí muy al pasado. Durante muchos años es el teléfono, fax. En la actualidad, campañas de telemarketing, todos estamos hartos de recibir llamadas para vendernos cosas. Y las aplicaciones móviles, ¿no? Y hoy en día, el presente es que los usuarios cada vez les cuesta más instalar una nueva aplicación. O sea, el mercado de aplicaciones móviles está saturado y la gente ya no se quiere instalar nuevas aplicaciones. Aquí es donde, cuando una empresa quiere empezar a meterse en un nuevo mercado, conseguir que sus usuarios instalen la aplicación es realmente complicado, ¿no? Entonces, hay que buscar otras alternativas. Y aquí es por lo que lo digo. El mercado está saturado, ¿vale? De media, los usuarios usan 5 aplicaciones al día, ¿vale? Entonces, hay una barrera de entrada. Los usuarios ya tienen sus aplicaciones en los móviles y no van a instalar cosas nuevas, salvo que les ofrezca algo muy diferencial. Y luego el coste de desarrollo para pequeñas empresas, que sobre todo mi target actualmente son pymes, es un coste muy alto el de desarrollo. Tienen que desarrollar para múltiples plataformas, hay soluciones multiplataforma, pero al final el coste de un desarrollo en una aplicación móvil es alto para que luego la gente no se lo instale. Aquí en esta gráfica, que la veréis por muchos sitios en los que se hablan de chatbots, veréis que el uso de aplicaciones va más o menos lineal y el uso de mensajería instantánea se está disparando, ¿vale? Como digo aquí, no hay que forzar a los usuarios a tener las cosas que no quieren y tenemos que ir a usar el mismo canal que ya tienen. ¿Y qué es lo que tiene en el teléfono? Mensajería instantánea. Me da igual que sea WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger. Eso es lo que tienen, lo que están usando a diario y sobre todo lo tienen abierto en todo momento. Y ahí es donde queremos meternos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues obviamente la solución no es tener una persona detrás contestando a todos los mensajes del chat, ¿no? Uno de los clientes que tengo tenían esa idea, ¿no? el tener una gestión de citas. Es una empresa de seguros del País Vasco. Y querían hacer una gestión de citas. No querían meter el WhatsApp porque no querían tener una persona detrás, ¿vale? Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo se hace hoy? Pues con técnicas de inteligencia artificial y machine learning, que son tecnologías que ya conocemos todos los que tenemos ya una edad, lo hemos estudiado hace años, pero ahora tenemos la capacidad de cómputo necesaria para poder trabajar con esto en tiempo real. Y entonces, como digo aquí ahora, es cambiar la forma en que trabajan nuestros servicios, nuestras aplicaciones, ¿no? Queremos hacer que nuestra web, nuestras aplicaciones, nuestros coches o vehículos o sistemas que tengamos en la casa dialoguen con nosotros, a cualquier hora y en cualquier lugar, ¿no?
Yo, por ejemplo, uno de los chatbots que tengo, puedo controlar mi casa, encender y apagar las luces, abrir persianas y todo eso desde un WhatsApp, ¿vale? Y entonces aquí entramos en lo que es un chatbot. ¿Qué es un chatbot? Es un sistema informático, sobre todo un sistema cognitivo, ¿vale? Capaz de mantener una conversación con una persona en lenguaje natural, ¿vale? Y como decía antes, usan técnicas de inteligencia artificial y de machine learning. No sé si pensáis si esto es algo nuevo o algo viejo. ¿Alguien me puede decir quién fue el primer chatbot que se hizo? Elisa, por ahí cuentan, efectivamente. Elisa era un chatbot que se hizo en el año 64. ¿Vale? Muy básico, no usa la tecnología que usamos hoy en día, obviamente. Tenía muchas frases hechas, pero te permitía mantener una conversación con el IMAX, ¿vale? Bastante, un poco artificial, pero bueno, era divertida, ¿vale? Era el típico psiquiatra que le contabas tus penas y al final te respondía todo con preguntas, ¿no? Pero bueno. Y hoy en día, grandes empresas ya están usando chatbots. Por un lado tenemos a Telefónica con Aura, o sea, todo lo que esté trabajando en Aura, todo lo que estoy contando le sonará ya bastante, pero otras empresas como IKEA, en su página web tiene a Ana, ¿vale? Que te ayuda durante la navegación en la web, y Renfe tiene a Irene, ¿vale? Ana y Irene son chatbots de estas dos empresas. Las tecnologías. Como decía, la primera parte era por qué estamos aquí y ahora qué es lo que usamos para hacer todo esto, ¿no? La tecnología es, la básica es lo que llamamos NLP, procesamiento del lenguaje natural en español. ¿Vale? No confundir con NLU. NLU es una parte del NLP. ¿Vale? NLU es solo la comprensión del lenguaje. El NLP engloba todo lo demás. ¿Vale? Dentro de todas estas tecnologías hay soluciones paralelas, que son, una es el análisis de sentimiento, ¿vale? Que es a partir de una frase intentar saber si el usuario está contento, está triste, está enfadado, para poderle dar una respuesta en función de eso. Debo decir que las soluciones de sentimiento que hay en español, al menos lo que yo he percibido, no funcionan todavía muy bien, funcionan mejor las inglesas. Y luego de análisis del lenguaje. ¿Vale? Google y Microsoft y todas estas empresas nos ofrecen soluciones que tú le pasas una frase y por la parte de NLU te puede analizar y decir qué es lo que te está pidiendo el usuario, y por la parte de análisis del lenguaje incluso te la puede deshacer toda la frase, ¿no? Es decir, bueno, incluso el análisis gramatical, dónde está el verbo, complementos directos, todo ese tipo de cosas, analizarte también qué es lo que te está pidiendo, si lo que dice es un país, una ciudad o no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Y luego usar tecnologías que también conocemos de sobra, el speech to text y el text to speech, que así el FreePBX que antes nos comentaba Juan Agüí, pues puedes hacer que encima mejorarlo un poco más y que te conteste automáticamente, ¿no? O sea, que si una persona llama, pasas esa frase a texto, porque al final todas estas plataformas funcionan en texto plano, se lo pasas en el NLP, te mantiene una respuesta, la vuelves a pasar a speech y le contestas al usuario sin tú ni siquiera contestar al teléfono. O sea, que es un paso más a mejorar. Bueno, ¿y qué APIs tenemos? Porque claro, obviamente desarrollando nuestro propio NLP podemos hacerlo, pero hay muchas cosas hechas y sería perder el tiempo. Vale más ir a solucionar el problema. Como decía, las grandes empresas ya tienen el suyo. Luis es el que usa el de Microsoft, ¿vale? Este es el que está usando, según tengo entendido, Aura. No sé si lo van a cambiar algún día, pero es el que está usando. Dialogflow, antes conocido como API, es el de Google, que no lo desarrolló Google, sino que lo compró, al igual que hizo Facebook, que compró WithAI, ¿vale? Son los tres grandes que tienen soluciones en NLP. IBM tiene a Watson, ¿vale? Es una solución de pago y por lo que tengo entendido, yo no he tenido la oportunidad de probarla bien, pero son de los que te dan una iteración con el usuario mucho más natural. Y a veces, cuando empiezas a hacer ya desarrollos con esto, te acaba quedando corto y necesitas empezar a personalizar o añadir cosas, ¿vale? Pues los que quieran ir un paso más allá tienen una solución que es RasAI, que es una solución open source, que se la pueden descargar, montársela en sus servidores y jugar con ella. Lo bueno que tiene RasAI es que es compatible con los ficheros exportados de Dialogflow, de Luis y de WithAI, con lo cual podéis empezar ahí con ellos, exportarlo y se lo cargáis a Rasa y os va a funcionar. Bueno, y un poco de terminología para entender el siguiente paso, que sería jugar un poco con un bot y sobre todo con la plataforma.
Lo primero son las utterance, o enunciados en español. Los enunciados utterance son básicamente frases en lenguaje natural, ¿vale? Que le damos al sistema como frases ejemplo de cómo nos pueden preguntar las cosas, para que él aprenda, ¿vale? Y como decía antes, nos vienen en texto plano al sistema. O sea, si queremos trabajar con bot, tenemos que hacer un speech-to-text y un text-to-speech. Y para diseñar un buen bot, casi uno de los puntos más importantes es este. Por un lado, agrupar varias utterance por significado común, que le den a la plataforma NLP varias formas de preguntar la misma cosa, para que con ellas, usando lo que comentaba antes, Machine Learning, inteligencia artificial, buscar frases derivadas y si el usuario escribe una cosa distinta como tú se la has puesto, pueda deducir que es eso lo que le estás preguntando, ¿vale? Por eso. Y luego, muy importante, jugar con las posibles derivaciones del lenguaje. No solo distintos idiomas, que nos obligaría a tener distintos bots, sino derivaciones del lenguaje, o sobre todo a qué colectivo vamos dirigidos, ¿vale? Pensamos que lo van a usar desde un chat, un Telegram, un WhatsApp o lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, la gente joven es mucho de usar jergas o acortar palabras y todo eso, y todo ese conocimiento se lo tenemos que dar al NLP, ¿vale? Para que no se equivoque. No obstante, si empezamos con un juego de frases, siempre estamos a tiempo de ver después qué es lo que ha ido contestando el bot y si ha contestado mal, ir enseñándole y decir, bueno, pues añade esta frase como utterance a un intent concreto para que siga aprendiendo. He nombrado la palabra intents y aquí viene. Un intent es un conjunto de utterance, ¿vale? Es casi sobre lo que se apalanca todo el sistema. Son ontologías estructuradas, ¿vale? Y es algo que la máquina va a entender, ¿ok? Como decía, las utterance son frases en lenguaje natural. Eso la máquina, en principio, te llega a ti y eso no sabes qué es lo que te está pidiendo el usuario. Al pasarse por el sistema, va a analizar tu utterance y va a buscar cuál es el intent que se aproxima más estadísticamente. Y entonces lo que te va a devolver a ti en el API es el nombre o el código que tú le hayas asignado a ese intent, ¿vale? Entonces tú ya sabes qué es lo que te está preguntando. Te han escrito, quiere una cita con el médico y te va a responder el intent, reserva una cita, ¿vale? Ya con nosotros en lenguaje máquina sabemos ya lo que nos está preguntando. En cada intent podemos definir las distintas respuestas que se le puede dar al usuario. ¿Distintas respuestas por qué? Pues simplemente para que no responda siempre lo mismo y no se vea muy artificial. Al final es una red de respuestas que va a responder en modo aleatorio la plataforma para que le dé una sensación de que cada vez responde una cosa distinta. Y puedes definir también probabilidades. Probabilidades para si tienes dos intents que son muy parecidos, darle más peso a uno o a otro en función de la probabilidad que le digas tú que pueda ser uno u otro, ¿no? Durante el aprendizaje. Y una cosa muy importante son los contextos. Cuando tú entras en un intent, tú puedes definir qué contextos va a crear ese intent. Y eso va a hacer que el sistema en siguientes preguntas añada intents a las respuestas. Es decir, si yo pregunto, como veremos después, ¿no? Estás preguntando por un componente de un grupo musical o lo que sea, ¿vale? Y te da la respuesta. Dices, oye, quiero información sobre Carlos, o Carlos Pepito, o lo que sea. Y te da información sobre ese componente. Y ahora el usuario puede decir, ¿y qué me puedes decir de Daniel? ¿Vale? Pues en ese momento no te está diciendo en ningún momento en la frase que está preguntando por un componente del grupo. Pero tú, por el contexto de la conversación, sí sabes que está preguntándote por personas, ¿vale? Esos son los contextos. Entonces, cuando entramos en el intent de información de un componente, añades ese contexto en la respuesta, de forma que en las siguientes preguntas, el intent de grupos con frases acortadas como ¿y qué me dices de Daniel? ¿Vale? La podamos añadir. Y de esa forma podemos definir un buen diálogo y que cada vez la experiencia sea más natural. Y luego hay un intent que siempre tenemos, que es el de fallback. Ese, pues por el propio nombre lo dice, ¿no? Si el bot no sabe qué contestar, va a salir por ahí. ¿Okay? Entonces, al salir por ahí, va a contestar una respuesta predefinida, ¿vale? Volvemos al estado de Alice, ¿no? Que responde cosas estándar, pues básicamente es eso. Le puedes decir o no te entendí, o pregúntamelo de otra forma, o incluso sugerirle cosas que puede preguntarle. Dentro de los intents, que lo veremos luego, se pueden definir webhooks. Dentro de esta aquí a la derecha es la pantalla de Dialogflow, y si veis aquí abajo hay una cosa que pone fulfillment, que pone use webhook y use webhook for slot filling, ¿no?
El use webhook es básicamente que es cuando entren en este intent, lo que hace la plataforma es llamarte ese webhook para obtener la respuesta. Eso lo que nos va a permitir es salirte del sistema de Google, en este caso, ir a tu plataforma, resolver buscar una solución a esa pregunta y le devuelves la respuesta que le tiene que devolver al usuario, ¿vale? Con lo cual ya puedes atacar a tu base de datos y buscar la información que te está solicitando. Lo del slot filling va relacionado con lo que veremos luego, que son las entities. Y luego, cuando ponemos fulfillment, las respuestas por defecto se van a usar si tu webhook falla, ¿vale? Si hace un timeout, que además el tiempo lo tienes muy acortado, si hace un timeout o tienes caído tu webhook o lo que sea, el bot va a salir por el fulfillment que le hayas puesto aquí, ¿vale? Que le puedes decir, lo siento, no he podido conectar con el sistema, o le das una respuesta estándar, eso ya lo que quieras. Y las entities. Las entities son los parámetros que podemos meter dentro de un intent, ¿vale? Como decía antes, el intent este que poníamos antes quiere información sobre Carlos Núñez, ¿vale? Sabes que te están preguntando información sobre una persona. ¿Pero qué persona es? Es Carlos Núñez. No vas a meter la frase de Carlos Núñez y todos los posibles componentes como intent, sería una locura. Entonces, eso lo transformas en una entity. Le defines al sistema distintas entities que puedes tener, que pueden ser nombres de obras, nombres de personajes, nombres de dispositivos que tienes en casa, lo que sea, ¿no? Como quieras definirlo. Y van a ser zonas de la frase que son parametrizables. Entonces, el sistema cuando te responda te va a decir, está buscando un componente y además su nombre es tal, ¿vale? Y entonces tú ya puedes hacer una consulta mucho más fina. Dentro de los entities los puedes definir tú, obviamente, y luego tienes muchos definidos por el sistema, ¿vale? Como son entidades de hora, que te puedes decir por la mañana, por la tarde, eso te va a devolver rangos, o el próximo jueves, te va a devolver la fecha del próximo jueves, todo ese tipo ya te los da la plataforma, o de lugares, ¿no? Un ejemplo, ¿vale? Un usuario nos escribe, quiero comer sushi en Madrid mañana, ¿vale? Eso cualquier aplicación no lo entendería, se lo mandamos a nuestro NLP y lo que va a responder es que el intent que te está pidiendo el usuario es comer, ¿vale? Tu sistema ya sabe que el usuario lo que quiere es buscar un sitio para comer. Lo siguiente es que ya saca parámetros. Dentro de esta frase dice el parámetro sushi es comida, parámetro Madrid es un lugar, parámetro mañana es cuándo. ¿Vale? Toda esta información te la va a devolver como información de lo que está buscando. Tú podrías entrar aquí ahora en el tenedor, buscar información y responderle o hacer una reserva directamente del restaurante y ya le respondes una frase, te he reservado la mesa en el restaurante tal para mañana a las 2. ¿Vale? Y automáticamente el usuario las ha atendido por un mensaje de mensajería instantánea. El flujo habitual, pues todo NLP hoy en día ofrece una API REST, con lo cual sobradamente conocida para todos nosotros. Tú recibes la frase del usuario, sea por el camino que sea, y le envías esa utterance, se la envías a la plataforma. La plataforma va a calcular el intent en base a probabilidades, como decía antes, incluso buscando derivaciones del lenguaje que tenga almacenadas, buscando sinónimos y cosas de esas dentro de la frase para buscar cuál es el intent más probable en tu caso. ¿Vale? En ciertos casos puede hacer uso de webhooks, como comentaba, para completar la respuesta. No solo cuando ya sabe el intent, sino como visteis antes, había también la opción del slot filling. Eso es para reinar también con las entidades, porque tú a un intent le puedes decir que hay entidades obligatorias y que si no las tiene, tiene que preguntarle al usuario por ellas, ¿vale? Entonces, en este caso también le puedes decir que vaya a un webhook, porque tú a lo mejor ya por contexto o por el usuario que lo tienes ya almacenado, esa respuesta ya se la sabes. Entonces le puedes responder a la plataforma, pregúntale o no le preguntes por el restaurante que quiere, porque a lo mejor ya lo tengo almacenado de antes, ¿vale? Y respondes al intent con una respuesta de texto. O sea, al final tenemos que el usuario, esto es lo que tiene en su móvil, se lo pasas por un broker que simplemente habla el protocolo del canal que quieres. Este broker se lo pasas al NLP por el API REST. El NLP puede hacer uso de un webhook tuyo que ataca una base de datos y al final responde una frase hacia el usuario, ¿vale? Un esquema muy sencillo para todos nosotros y que nos permite, con relativamente poco tiempo y un poquito de trabajo lingüístico, ofrecer una experiencia al usuario muy, muy agradable. Aquí, bueno, no se verá mucho. Esto es un ejemplo de una llamada en curl a un intent, como decía antes, ahora lo veremos más detallado. Le está preguntando, busca una obra que hable de ratas, ¿vale? Una obra sobre ratas. Bueno,
muchos me conoceréis, soy fanático de Lelutier, y Lelutier es un grupo argentino y bueno, tengo una web sobre ellos, ¿no? Entonces he aprovechado para meter el bot en la web. Entonces, al final, esto de las ratas, no hay ninguna obra que se llame ratas, ¿vale? Tú dentro de las entities tú le puedes poner también alias de cómo te pueden preguntar las cosas, ¿vale? Entonces, lo que está en la entity de Dialogflow es que son las ratas, es la obra del oratorio, ¿vale? Y entonces, automáticamente va, lo busca en la base de datos, saca la sinopsis de la obra y le responde al usuario que la obra que está buscando es una concreta, le da la referencia en la web para ir a verla, etc., ¿no? Y así, este JSON es el que nos va a devolver el procesador. Si veis incluso, te va a decir aquí que ha entrado en el contexto de obra, por si pregunta por una segunda obra, y también nos dice si se ha usado webhook, ¿vale? Incluso cuánto tiempo ha tardado nuestro webhook en dar la respuesta. ¿Vale? ¿Cómo ando de tiempo? Justo. Justo. Pues va a quedar justito. Es que quería enseñaros, bueno, pues mira, enseño algo rapidito. Espera, joder. Entramos en la consola de Dialogflow, nos logamos con nuestro usuario de Google. Importante, si tenéis cuenta en Google Apps, nos va a funcionar aquí. Aquí tenéis que usar la de Google, la de Gmail, ¿vale? Luego cerraré la sesión. Vale. Pues aquí estamos dentro de la plataforma de Dialogflow. Ya que abro el bot que estáis viendo antes. ¿Vale? Y dentro de esta plataforma, como veis aquí, tenemos todo lo que os he comentado, ¿no? Tenemos las entidades en las que podemos definir, por ejemplo, la información, ¿no? Los componentes, obras, instrumentos. Aquí dentro de las obras, por ejemplo, como os decía antes, tenéis las distintas obras y a la derecha formas en las que te puede preguntar esa obra, ¿vale? Son alias que asocian a la misma obra. Lo que te va a volver la plataforma es el nombre que le damos a la izquierda. En los intents, lo que tenemos son pues un montón de intents como lo entendemos nosotros. Yo suelo usar las URLs invertidas, me parece cómodo. Entonces, por ejemplo, cuando está preguntando por una obra, va a entrar aquí. Aquí le ponemos frases ejemplo, ¿no? Busco una obra, estoy buscando información de una obra, busco algo sobre eso que aparece en amarillo, es porque ha detectado el sistema que se corresponde con una entidad y ya nos está asociando qué entidad es. Y lo que nos va a responder la plataforma cuando entre aquí es pues esto, la acción que está pidiendo, que es buscar una obra, de información de una obra. Le estamos diciendo que el entity tiene que llevar una entidad que se llama obras y que es requerida. Si no nos la da el usuario directamente en una frase como la pregunta, busca una obra, lo siguiente que nos va a preguntar es qué obra, ¿vale? Porque le estamos viendo que es obligatorio. Si no consigue conectar con el webhook, va a responder esto: estoy cansada y no puedo atenderte ahora, pregúntame más tarde, ¿vale? Porque lo que le estamos diciendo en este caso, por ejemplo, es que hay un fulfillment, ¿vale? Entonces, la propia plataforma nos deja probar desde aquí al lado, o incluso nos ofrece la posibilidad también de integrarlo con Telegram o con otras plataformas comunes como Facebook Messenger y eso, y podemos probarlo directamente desde nuestro Telegram, sin nosotros desarrollar ese broker. Aunque luego recomiendo que desarrolléis vuestro broker sobre todo para que podáis iniciar vosotros conversaciones, porque si no, el que os da Google por defecto es solo pregunta-respuesta. Y si lo queremos ver en funcionamiento, uno de los que nos da, así para... ¿Dónde está el slash aquí? Aquí. Vale, aquí he montado uno en plan web, que es lo que os decía, ¿no? O sea, nosotros le podemos decir aquí, pues, hola. ¿Vale? Nos responde rápidamente hola. Le podemos preguntar cómo te llamas, bueno, las cosas típicas, ¿no? En qué me puedes... Bueno, pues te da mucha información. Entonces aquí es lo que os comentaba antes, ¿no? Lo que buscamos antes. Busco una obra. ¿Vale? Aquí, como le decimos que tiene una entidad obligatoria, nos va a preguntar qué obra está buscando. Lo que os decía antes, tenía algo de unas ratas. Y automáticamente va a ir al webhook y me va a responder que la obra que es el oratorio, te cuenta la historia de la obra, bla, 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 ¿no? Y te da el enlace para ir a verla. Lo de los componentes y los contextos. Aquí podemos decir, dime algo de Daniel.
me da información sobre Daniel Rabinovic, ¿vale? Que es uno de los componentes del grupo. Aquí el bot ha entrado en un contexto que está preguntando por un componente, con lo cual le puedo preguntar cosas como ¿y el calvo? ¿Vale? Y me va a dar información sobre Marcos, ¿vale? El sistema ya sabe que estoy hablando de componentes, está dentro de ese contexto, ¿vale? Y eso es lo que nos va a permitir el mantener conversaciones muy completas. Los contextos los vamos a definir aquí en el sistema, si volvemos para atrás. Si vamos a la parte de componentes, pues vemos que aquí el contexto que va a crear es el de componente cuando pregunte por un componente. Y si ya está dentro de ese contexto, va a entrar en este otro intent que decimos, para entrar en este intent tienes que tener antes creado el componente y volver a crear el contexto componente por si te pregunta por un tercero. Ese numerito que veis a la izquierda es cuál es el tiempo de vida de ese contexto. Cuántas frases va a vivir ese contexto dentro de Dialogflow, ¿vale? Y bueno, y como me queda poco tiempo, supongo, pues si alguno quiere ver otros ejemplos, vamos, tengo muchos en distintos clientes de mensajería o queréis que lo hablamos luego en offline. Y si alguno tiene una pregunta, que al final fue muy apretado en tiempo esto. ¿Preguntas? Hola, Fernando. Una pregunta. Dime. El servicio web... Joder, que me escucho muchísimo. ¿El servicio de Web Hub es consciente de que se está haciendo una llamada en lenguaje natural? Es decir, si tú buscas por una vaca, puede ser que le llegue a Web Hub una V o una B. ¿Es consciente de todo? Es decir, ¿la API es consciente de todos esos problemas? ¿O el mismo Dialogflow te resuelve todos esos problemas? Algunos errores de sintaxis a veces te los soluciona automáticamente, aunque no te lo asegura. O sea, eso, por ejemplo, el de vaca no lo he probado, ¿no? El de BV. Pero muchos otros de a lo mejor poner palabras y separar las letras, o sea, poner las letras cruzadas y todo eso, ese tipo de soluciones sí te los resuelve. Y lo que preguntabas de cara al webhook, el webhook recibe una petición en JSON, en lo que vas a recibir el intent que ha calculado el NLP, ¿vale? Cuál es el intent que está preguntando, pero que necesita información extra para responder al usuario. No obstante, dentro de los parámetros que te mandan el JSON, te manda también la frase que ha escrito el usuario en lenguaje natural, por si quieres usarla en tu respuesta o para hacer el otro análisis, lo que tú quieras, ¿vale? Hola, Fer. Buenas, ¿qué tal? Es muy interesante la demo que has hecho. Una de las... Bueno, tengo dos preguntas. Yo creo que en la plataforma de Amazon también hay un servicio como esto, si no me equivoco. No lo había Es mencionado. posible, no tengo conocimiento de ello, pero no lo niego. Sí. Al final están todos ahí metidos. Yo lo he cacharrado poquísimo el contexto, pero tenía interés en una pregunta que a mí si no me voy a ir con ella, y es ¿cómo gestionas los cambios de contexto? Antes has dejado una hint ahí, ¿no? De cuántas preguntas quieres que mantenga, pero es muy interesante en una conversación natural que dices, ¿y el calvo? Pues no, te me refería al de no sé qué, ¿no? Sí. ¿Cómo haces esas...? Pues aquí lo estás viendo. Si te fijas, aquí cuando ha entrado para preguntar un componente, ha dicho que este intent solo puede entrar cuando el input context es de componente, ¿vale? Lo estás viendo ahí. Y le estás diciendo que la salida vuelva a ser otra vez este contexto, que continúe en ese mismo contexto. También en este caso va a llamar al webhook, ¿vale? O sea, va a llamar al API. Y dentro de las respuestas del API, además de respuestas, tú le puedes devolver incluso también contextos. O sea, dentro de tu webhook puedes incluso decirle a Dialogflow que almacene contextos extra. O quitarle contextos. Te va a mandar también los contextos de salida y tú le puedes decir, no, quítale el de componente porque quiero terminar ya, o añádeselo con más tiempo. O sea, lo puedes incluso controlar desde tu webhook. Y otra cosa que puedes llevar desde el webhook hasta tu broker, que por eso decía también que a veces es muy interesante el que os desarrolléis el vuestro, ya la integración con Telegram o con otras plataformas de IM. Dentro de la respuesta que mandáis podéis mandar también un payload extra que Dialogflow va a ignorar y lo va a pasar hasta el otro extremo, con lo cual le podéis pasar incluso información extra que luego puede ser interpretada por el broker, ¿vale? Eso, por ejemplo, las implementaciones que tiene Dialogflow integradas, por ejemplo para Telegram, te permite mandarle respuestas para que ponga botonacos de respuestas típicas en el Telegram, ¿no? Pero tú lo podrías usar para otras 1000 cosas.
Entonces, bueno, es información extra que incluso, por ejemplo, si lo tienes integrado en una web, pues que cambie de página o que, yo qué sé, si lo tienes en un e-commerce, pues a lo mejor si es de relojes, dices, estoy buscando un reloj de caballero y le llevas a la sección de relojes de caballero automáticamente, ¿no? Al usuario. Eso mola porque da más contexto a la interacción, no solamente una frase que se queda muy seco. Gracias. Vale, muchas gracias, Fernando.